Si Pedro Infante siguiera con vida, hoy lunes 18 de noviembre del 2019, estaría cumpliendo 102 años de vida. No me lo tomen a mal, pero dudo que él hubiera llegado a esa edad, especialmente por la diabetes que padecía a sus 39 años de edad. Y es ahora mismo cuando viene a mi memoria un video que publiqué hace meses en este canal, donde les compartía una hipótesis sobre lo que yo pienso que hubiera pasado si Pedro Infante no hubiera fallecido en 1957. Este es el video precisamente cuyo enlace te dejaré en los comentarios, pues te compartí en este material lo que pienso que hubiera pasado, no solamente con él, sino con México y la industria del cine, la radio y la televisión, si el máximo ídolo del país hubiera vivido más tiempo. Incluso hice una estimación de hasta qué año hubiera quizás vivido y las razones. En verdad les recomiendo ver ese video, ya que hoy nos encontramos recordando a este gran artista. Y como sé que nos encantan conocer las historias desconocidas sobre él, hoy les traemos 3 historias, que al igual que este otro video, el cual ha sido un gran éxito desde que lo publicamos, les van a sorprender y nos acercarán aún más al ser humano detrás de la leyenda. Como siempre, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones porque ahora mismo comenzamos. Corría el año de 1954 y sin duda Pedro Infante era el indiscutible rey de la taquilla. Así como ganaba grandes sumas de dinero por sus películas, también sus presentaciones en vivo le dejaban jugosas ganancias, especialmente porque su apoderado Antonio Matuc se encargaba de que cada vez fuera más caro contratar a Pedro Infante para hacer cine, presentaciones o grabar discos. Resulta que en este año, Pedro Infante durante una de sus giras se hospedó junto con su equipo de trabajo y su apoderado en un hotel que se ubica en San José de Gracia, Michoacán. Mientras Pedro se encontraba descansando, con gran interés e insistencia logró acercarse a él un sacerdote. Pedro solía ser visitado por todo tipo de personas, pero un sacerdote era algo poco usual. Pedro lo recibe y el sacerdote le comenta que viene desde Mazamitla, Jalisco, con el objeto de saber cuánto les cobraría a Pedro para hacerles el favor de hacer una presentación en aquel poblado. La razón era que necesitaban recaudar fondos, ya que en Mazamitla estaban reconstruyendo una parroquia que se dañó tras un terremoto, pero el dinero no les alcanzaba para dicho fin. Dado que Pedro Infante se encontraba en la región, pues el sacerdote seguramente pensó que él podría ayudarles a recaudar los fondos mucho más rápido por medio de una presentación. Al escuchar esto, Pedro Infante le comenta que no es con él con quien debe ponerse de acuerdo, sino con su representante Antonio Matuc, quien resolvería todas sus dudas para que dicha presentación se llevara a cabo. El sacerdote le da las gracias y va a buscar Matuc. Haciendo un paréntesis, les comparto que ya cuando Antonio Matuc recién comenzaba a ser el representante de Pedro Infante y a manejar su carrera y su dinero, en un principio Matuc batallaba con Pedro, ya que él olvidaba que ya tenía un representante, por lo que Pedro se ponía de acuerdo con los empresarios en lugar de mandarlos con Matuc, quien siempre se molestaba al ver que Pedro no sabía negociar ni mucho menos cobrar. Matuc se encargaría de manejar su carrera e imagen para llevarlo a la cima, pero cuando Pedro se olvidaba que ya no estaba solo en su carrera, Matuc se enojaba con él, y ahora veremos por qué. Bueno, continuemos con la anécdota. Habiendo pasado ya unos minutos, Pedro se dirige hacia la salida del hotel y se encuentra de nueva cuenta al sacerdote, pero con una cara de tristeza que Pedro logra apreciar, por lo que le pregunta lo siguiente: ¿qué pasó, padre? ¿Se arregló? No, hijo, lamentablemente no tengo esa cantidad tan grande de dinero que tu representante me pide, pero muchas gracias. El padre se retira
y Pedro se queda con un profundo pesar, pensando en lo que en aquel pueblo pretendían lograr con ese dinero. Entonces, Pedro alcanza al padre y le dice lo siguiente: Oiga, padre, ¿y para cuándo piensan hacer la presentación? Mañana mismo, Pedro. Híjole, ¿y ya tienen el lugar y todo? Al lado de la parroquia tenemos un teatro y mire, padre, usted vaya y anuncie que allí estaré. ¿De veras, hijo? ¿De veras, padre? El sacerdote, lleno de alegría, le agradeció infinitamente a Pedro su gran corazón y se regresó de inmediato a Mazamitla, mientras que a Pedro le esperaba una gran regañada. Cuando Pedro ve a Matuk, le dice lo siguiente: Oye, me voy a quedar aquí con el mariachi. Si quieres, regrésate tú solo y luego te alcanzo. ¿Por qué, Pedro? Pues me voy a llevar mañana a los muchachos a Mazamitla para dar una presentación. Eso es lo que venía el padre a hablar contigo. ¿Cómo crees, Pedro? Eso no se puede. El padre no tiene el dinero para pagarnos la presentación. No pasa nada. Vete a la ciudad, yo aquí me quedo con los Vargas. Nada más me dejas un traje y luego te alcanzamos. Ya ves, Pedro, por eso no me gusta que la gente hable contigo, porque luego te convencen. Antonio Matuk sabía que Pedro obviamente no iba a cobrar un solo peso por presentarse allá, y de allí su molestia, ya que no era la primera vez que Pedro, con su gran corazón, estaba dispuesto a trabajar gratis para otros, siempre y cuando fuera para causas nobles, incluso si para Matuk fuera perder una oportunidad de ganar dinero. Al siguiente día, el humilde teatro estaba lleno a reventar. Solo porque el padre de la parroquia lo dijo, fue que la gente lo creyó. Pues si otro hubiera afirmado que Pedro Infante, esa persona que veían en las películas y que a diario escuchaban en la radio, pensaba presentarse al día siguiente en este humilde lugar, nadie lo hubiera creído. Y entonces, lo insólito sucedió. Salió en efecto Pedro Infante, acompañado de uno de los mejores mariachis del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, tomando el micrófono y saludando con su franca sonrisa al público, mientras les dijo lo siguiente: Miren, señores, nosotros no venimos cobrándoles ni un solo centavo por estar aquí con ustedes. A los muchachos y a mí nos gustaría que todo lo que salga de esta presentación sirva para que puedan reconstruir su iglesia. Así que, de favor, les pedimos que todos cooperen para que así sea. Y fue así como esta presentación, que valía una fortuna, se vio gratis y en beneficio de la parroquia de aquel pueblo de Jalisco. Todo gracias a que Pedro Infante, quien obviamente corrió con los gastos para pagarle al mariachi, el transporte y los alimentos, quedándose él simplemente con el pago, que fue la satisfacción en su corazón por haber ayudado a personas con menos suerte en la vida. El nombre de aquel padre fue José Santana García. Los fondos, en efecto, se utilizaron para reconstruir la parroquia de San Cristóbal en Mazamitla. La casa de Coajimalpa fue una de las residencias del México de aquella época más lujosas y con todos los avances tecnológicos disponibles en ese entonces y con todas las comodidades y amenidades posibles. Una vez más, me sorprende a mí lo diferente y especial que era Pedro Infante con su público, así como con el prójimo. Pues mientras otros artistas de la época vivían en los más exclusivos lugares de la Ciudad de México, u otros radicaban en el extranjero, Pedro decidió construir su casa en aquella villa de Coajimalpa, más que nada porque desde que filmó allí Los Tres García y su secuela, se enamoró de su paisaje rural y campirano, del cual hoy prácticamente no queda nada, así como tampoco queda nada la que fue su casa. Pedro compró allí un terreno de 10 hectáreas donde construyó lo que sus vecinos llamaban la Ciudad Infante, debido a sus grandes dimensiones y a que, por si fuera poco, había adentro un cine donde cabían hasta 50 personas, una peluquería, un bar,
una enorme cocina, sala de boliche, piscina olímpica, un gimnasio que era de los mejor equipados del país y hasta había una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. ¿A poco no era entonces una ciudad en pequeño? Sin embargo, no pensemos que Pedro Infante decidió llevar su lujoso estilo de vida hacia este lugar para presumir de su condición ante los más humildes. Claro, sabemos que Pedro no era así, sino todo lo contrario. Para empezar, Pedro construyó su propia capilla, pero no solo para dedicarla a la Virgen de Guadalupe, y por el hecho de que en la región la gente no tenía dónde tomar misa, sino para que, una vez terminada, cada domingo temprano, las campanas de la capilla resonaran y Pedro en persona abriera las puertas de su hogar para que todos sus vecinos entraran a escuchar la Santa Misa. A ver, ¿qué famoso conoces que haga algo así con su público o incluso con la gente humilde? Imagínate, dejar entrar a su casa a sus vecinos por verdadero amor al prójimo. Mientras la ciudad infante se encontraba en construcción, el mismo Pedro solía trabajar con sus propios albañiles, ayudándoles a hacer la mezcla y llevándoles el material. Y cuando más pasaba tiempo con ellos era a la hora de la comida, donde Pedro calentaba las tortillas para comer con ellos unos tacos al albañil, sentados todos en el suelo alrededor de aquel humilde comal con los tacos ya dorados y tostados. Cerca de la región también se encontraban unas minas de arena, lo cual constituía la principal economía de la región, y Pedro acostumbraba también irse a trabajar un rato con los mineros como parte de sus rutinas diarias de ejercicio. Imagínate a cuántos de aquellos mineros habrán tachado de mentirosos o de locos cuando contaran que Pedro Infante en persona, al cual solo conocían en las películas, se fue a trabajar con ellos a la mina, mientras que otros artistas entonces no eran ni capaces de bajarse de sus convertibles de lujo para saludar a las personas que en las calles lo reconocían. Pedro solía dedicar algún día de la semana a cortarle el cabello en su peluquería a los niños que vivían cerca de su casa y a todo aquel adulto que osara entrar también, pues Pedro, sin que ellos se dieran cuenta, lograba sentarlos y ponerles la bata para empezar a cortarles el pelo, bajo el argumento de que lo disculparan, pero que todo el que entraba allí se tiene que pelar, aunque fuera pelón de nacimiento. Y quizás, como ya todos lo saben, cada 6 de enero, aquellos niños humildes que vivían en los alrededores de la ciudad infante y que no tenían forma alguna de que los Reyes Magos se acordaran de ellos, de pronto se corría la voz y se formaba la kilométrica fila afuera de la ciudad infante, pues Pedro en persona les regalaba a todos sus vecinitos un juguete que él les compraba, diciéndoles que los Reyes Magos se los habían dejado allí con él. Supongo que esos niños al crecer se dieron cuenta de que aquellos 3 Reyes Magos no eran 3, sino uno, su vecino Pedro. Y ya para finalizar, la primera anécdota nos la dejó la amiga Beatriz Santos hace 3 meses, y dice lo siguiente: hay algo que se ignora de lo que Pedro Infante hizo en Parral, Chihuahua, México. En una ocasión que Pedro Infante tuvo una presentación en esta ciudad, el párroco Pelayo, que en ese tiempo estaba construyendo el santuario de Guadalupe, habló con Pedro Infante y le comentó que era una construcción muy costosa en ese tiempo. Y Pedro Infante le prometió mandarle todo el dinero de una presentación que él hiciera para la construcción del santuario de Guadalupe, y así fue. Pedro Infante mandó la ayuda que él le había prometido al párroco Pelayo, y tengo entendido que con esa ayuda económica se pusieron los vitrales del santuario de Guadalupe, y que hoy en la actualidad es la Catedral de Guadalupe desde que se hizo la diócesis de Parral, Chihuahua, México. Que gracias a Pedro Infante, para los habitantes de esta ciudad de Parral, le estamos muy agradecidos por su labor altruista.
Esta es otra historia desconocida para nuestro gran artista Pedro Infante. En gloria esté su alma. Esta otra anécdota la compartió el amigo Richie Núñez Chávez, en el mismo video del anterior comentario. Mucho corazón del gran ídolo de México. Soy originario de Parral, Chihuahua, y tengo entendido que ayudó a terminar la catedral de mi ciudad. También sé que en la película de Escuela de Vagabundos se hizo llamar Alberto Medina, por un buen amigo que tenía ahí, hermano de Isauro Medina. Por cierto, a finales de junio visité la tumba del verdadero Alberto Medina, ahijado en mi tierra. Dios tenga a Pedro en el cielo, que bien merece estar en el paraíso.